Vamos, ok, vamos a platicar acerca de pues esta parte de la evaluación psicosocial de la violencia sexual infantil. Cualquier duda, cualquier comentario que tengan, ya saben, con toda la confianza del mundo, levanten tomen el micrófono, hagan uso del micrófono, yo no tengo mayor problema con ello. No, no esperen a que se les pueda dar el uso de la voz, no hay mayor problema por ello. Entonces vamos a comenzar. Por favor, ahí me indican si se visualiza correctamente la presentación. Sí, doctor. Perfecto. Bien, cualquier problema me dicen, con el audio o el video. Bien, hablamos entonces de la evaluación psicosocial de la violencia sexual infantil. Para poder hablar de esto, bueno, vamos a remitirnos inicialmente a poder hablar acerca de la violencia, qué entendemos por violencia, cómo la visualizamos. Y para esto, bueno, pues recurrimos a un documento que tal vez ya muchos de ustedes ya han de conocer, el Informe Mundial sobre Salud y Violencia de la OMS, quien nos indica que la violencia la podemos entender, la podemos visualizar como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo, contra otra persona, o un grupo o comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico, trastornos del desarrollo o privaciones. Esto va a ser muy importante para que nosotros nos podamos contextualizar. Recordemos que la mayoría de los casos de la psicología forense pues van a estar enfocados, van a estar enmarcados dentro de la temática de la violencia y con esta temática de la violencia pues vamos a tener diversas formas de poderla comprender o entender. Recordemos brevemente que la violencia la podemos entender bajo tres categorías, lo que es la violencia autoinfligida, lo que es la violencia interpersonal y lo que es la violencia comunitaria. Cada una de estas formas de violencia va a tener una manera de expresarse, puede ser de forma física, de forma psicológica, de forma física, psicológica y de naturaleza, de naturaleza sexual, física, psicológica, sexual o con privaciones u omisiones. Entonces ahí también va a ser una parte importante que nosotros podamos identificar qué tipo de violencia estamos hablando y cuál es la manifestación que vamos a tener acerca de ella. Entonces, de acuerdo a este documento del Informe Mundial sobre Salud y Violencia, vamos a tener que la violencia sexual la vamos a entender o la vamos a comprender en diferentes manifestaciones, ¿sale? Hay una gran cantidad de actos que se relacionan o se vinculan con esta. Entonces podemos entender relaciones sexuales bajo coacción en el matrimonio y en las citas. Esto es muy importante. Hace unos cuantos años todavía la agresión sexual dentro del matrimonio era una conducta válida, era una conducta manifiesta. Incluso algunas personas la asumían o la conceptualizaban como actividades propias del matrimonio, ¿no? Entonces imagínense el infierno, el cautiverio que se vivía en este tipo de situaciones, pues al obligarte a tener relaciones sexuales con tu pareja. Y esto no era considerado como violación porque estaba enmarcado dentro del llamado matrimonio. También la coacción, la manipulación en las citas, en las salidas de noviazgo, de cortejo, como le quieran llamar, pues también viene siendo otro elemento muy importante de violencia sexual, ¿no? A través del engaño, de la manipulación, el obligar sutilmente a una persona a tener relaciones sexuales, pues va a estar enmarcado aquí. Tenemos las violaciones por parte de extraños, las violaciones sistemáticas durante los conflictos armados,
el acoso sexual, incluida la petición de favores sexuales a cambio de trabajo, calificaciones escolares, pues también esto es una serie de situaciones que desgraciadamente sigue existiendo, son constantes bajo algunos contextos y que las personas, abusando de su vulnerabilidad económica, psicosocial que tienen, pues aprovechan para satisfacer este tipo de deseos o motivaciones de los agresores. Tenemos también los abusos sexuales de infantes, que es sobre lo que estaremos versando, la prostitución forzada, la trata de personas, los matrimonios precoces y actos violentos contra la integridad sexual de las mujeres, como la mutilación genital, las inspecciones obligatorias de la virginidad. Esto hace unos cuantos años, ¿qué les gusta? Tendrá como, yo creo que como un año más o menos, un año y medio, tomó relevancia por ciertas comunidades indígenas en el estado de Guerrero, donde se veían precisamente este tipo de matrimonios arreglados, matrimonios precoces entre personas ya adultas y niñas de 11, 12 años de edad. Era una situación claramente de violencia sexual que se argumentó que no se investigó bajo la categoría de usos y costumbres, bajo la etiqueta de que son usos y costumbres, son tradiciones. Pues esto no tiene que ver nada con una tradición. Si está violentando los derechos humanos de la infancia, pues por supuesto que esto no se puede amparar o no se puede justificar bajo el argumento de que se trata de una tradición, de una conducta que pues básicamente ha existido desde que está la comunidad ahí. Eso no es un concepto, no es una situación válida que podemos tener. La mayor parte de estas agresiones, le reitero, si alguien tiene alguna duda, algún comentario, por favor, sea libre de poder expresarlo, de poder comentarlo sin mayor problema. Pues la mayor parte de estas agresiones sexuales va, recae, mejor dicho, recae sobre mujeres y niñas. Y estos son perpetrados tanto por hombres como por niños. Sin embargo, también la violación de hombres y niños por otros hombres, pues también es un problema que está ahí presente. Se registran igualmente coacciones a hombres jóvenes por parte de mujeres mayores, pues para obtener algún beneficio de tipo sexual. Esto es una realidad también que tenemos, es eh, un fenómeno que se da en diferentes partes del país. Principalmente, pues lo vamos a tener aquí en la Ciudad de México también, este tipo de situaciones, de contextos de coacción sexual que van a tener personas, mujeres adultas sobre jóvenes, que suele estar más estigmatizado, suele estar más oculto por cuestiones socioculturales. El aspecto sociocultural, como lo vamos a ver, es un elemento importante en una evaluación psicológica. Esta visión psicosocial, esta visión con base a los derechos humanos, pues va a ser sumamente importante para que nosotros podamos definir, podamos aportar información, tanto en una investigación criminal como en un juicio, pues para que tengan un panorama mucho más claro psicológicamente hablando o psicosocialmente hablando de lo que implica una violencia sexual infantil. Y entonces empezamos a hablar precisamente, a ver, tenemos aquí un mensajito. Yubisay Duque, buenas tardes, Yubisay. Dice, doctor, no soy doctor, soy maestro, pero gracias, buenas tardes. Dice, también es común en poblaciones vulnerables el abuso sexual de mujeres hacia niños, sobre todo cuando se refiere a explotación, ¿o no? Sí, por supuesto. Cuando hablamos de grupos vulnerables o de grupos marginados, socioculturalmente, económicamente hablando, pues ahí vamos a tener una mayor incidencia de participación o de agresiones sexuales sobre estas personas. No estamos diciendo que es un fenómeno particular, no estamos diciendo que es una conducta propia de mujeres, niñas,
y de hombres, y de hombres niños hacia mujeres. No, también hay estos fenómenos de mujeres hacia niños, mujeres adultas hacia jóvenes, también lo tenemos. Precisamente para eso consiste nuestra evaluación, para poder constatar o poder descartar las hipótesis que nosotros podamos tener. Este fenómeno que atinadamente comenta Yubisai es una realidad también que vamos a tener en mayor frecuencia, en mayor estadística o con mayor cifra negra de la denuncia, porque también recordemos que el hecho de pertenecer a una población vulnerable, a un sector segregado, influye también para el proceso de investigación e impartición de justicia, desgraciadamente. Y es precisamente por lo cual nosotros debemos de tener pues esta visión psicosocial de la investigación de la violencia, porque si se sigue tratando esto simplemente con una visión o con un enfoque clínico, pues vamos a tener grandes problemáticas, vamos a tener grandes dificultades en este sentido. Lo que nosotros debemos de tener es precisamente una, una, una visión sociocultural y como menciona Latiendo Juntas, la violencia sexual a mujeres hacia niños pues es mucho menor de la violencia sexual de hombres hacia niños. Como les digo, es un fenómeno que vamos a tener con mayor incidencia de hombres hacia mujeres, de niños, hombres, adolescentes hacia mujeres y niñas, que viceversa. Pero existe también el otro fenómeno. Pero estadísticamente y haciendo la comparativa, va a ser radicalmente diferente la proporcionalidad que hay de violencia sexual, como menciona Wendy Polanco. La violencia sexual de mujeres hacia niños es menor que la violencia sexual de hombres hacia niños. Precisamente es por lo cual nosotros debemos de estar preparados para todos este tipo de situaciones. No caer en un sesgo nada más, no caer en una visión única de esta fenomenología. Esta fenomenología va a tener una tendencia mucho mayor de hombres agresores que de mujeres agresores, pero debemos de estar bien preparados, bien entendidos o facultados para poder sustentar este tipo de afirmaciones. Y uno de estos grupos principalmente vulnerables que vamos a tener, pues son los infantes. Y vamos a tener, hemos observado, de acuerdo a la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, la ODI, esta defensoría nos indica que hasta abril de este año, pues se registraron 25 casos de abuso sexual cometido a niños de entre 3 y 5 años de edad en por lo menos 11 escuelas de todo el país. ¿Sale? Y precisamente aquí lo que comentaba Wendy, vamos a tener una proporcionalidad mucho mayor de que el agresor, el perpetrador, pues va siendo un varón. ¿Sale? Aquí tenemos otro comentario. Gumercindo Torres dice, el problema que este tipo de violaciones se está dando en sectores o ciertas comunidades que disfrazan cierta violación con los usos y costumbres. Y se debería ver esas comunidades que aún practican este tipo de actos que violan los derechos de la infancia. Lo que comentamos efectivamente. Se argumenta, se encubre estas situaciones bajo el discurso de usos y costumbres, cuando esto pues, no es para nada un uso un uso o una costumbre cuando están violentando los derechos de la infancia, los derechos de los infantes y de los adolescentes. Eso no es un uso y costumbre. Pues de acuerdo a la ODI, nos dice que este problema que atraviesa el país tiende a invisibilizarse. Los números de víctimas, escuelas y estados en los que tienen lugar estos casos sigue escalando año con año. No son hechos aislados, no son hechos excepcionales. De hecho, la ODI hace una investigación muy completa sobre esto. Si tienen oportunidad ahí, checarlo. Y precisamente ellos proponen la existencia de una nueva categoría de violencia sexual infantil enmarcada dentro del contexto escolar y ellos le llaman abuso sexual organizado.
Esta es una investigación muy interesante, la pueden encontrar allí en Animal Político. De hecho, si gustan les paso el link de la información con la maestra Valeria para que puedan tener acceso a este documento. Y bueno, precisamente en esta investigación, pues se crea esta etiqueta que empieza a ser ya estudiada por ciertos sectores de la psicología forense para poder tener un sustento, porque recuerden esto, para que nosotros podamos referir cierta fenomenología en nuestros marcos teóricos o marcos conceptuales, eh, debe de tener un sustento o una referencia por parte de colegios o asociaciones de la comunidad psicológica científica forense. No es nada más inventarse un concepto, sacar un concepto de la noche a la mañana y venderlo o promoverlo como la gran panacea, ¿no? Estos estudios deben de estar sometidos a una investigación de grupo de pares, debe de estar sometidos a una investigación con los criterios específicos de, de validez científica que debemos de contar o debemos de tener, pues para que sea admisible como una teoría explicativa, como un marco referencial que nosotros podamos tener. ¿Bien? Entonces, este abuso sexual organizado cuenta con la participación pues, de múltiples agresores. Ellos lo consideran como una especie de tipo ritual, dado el modus operandi, los instrumentos, las herramientas que van a utilizar para realizar este tipo de agresión, perdón, para poder realizar este tipo de agresión. Bueno, pues vamos a contar, por ejemplo, con uso de cámaras de video, personal escolar que va a facilitar o va a encubrir el abuso, y estas agresiones pues van a ocurrir en grupo, por lo que en cada caso puede existir más de una víctima. Y es algo que cuando se descubre un caso empiezan a salir otros tipos de situaciones similares a los que se están denunciando, y es precisamente ahí la importancia de una investigación bajo estándares de cientificidad para que puedan tener los elementos sólidos, los elementos suficientes y necesarios para que se pueda probar la responsabilidad, culpabilidad de los que estuvieron inmersos en este tipo de situación. ¿Sale? Entonces vean estas estadísticas. ¿Sale? Las características del abuso sexual organizado lo tenemos en esta pequeña tablita que nos habla de mayo del 2021 a enero del 2022, abril de este año. Pues se agrede a víctimas en grupo. Tenemos casos registrados en el 2023 de 19. Hay múltiples adultos presentes durante el abuso, casos registrados 22. Encubrimiento del personal escolar, 24 casos. Adultos que facilitan el abuso de las y los niños, pues tenemos 13 casos registrados. Prácticas ritualistas y grotescas, esto en relación a la agresión sexual, a la dinámica de la agresión sexual en sí hablando. Tenemos 20 casos. El uso de disfraces durante el abuso, igual 20 casos. Uso de cámaras, 18 casos. Y existen indicios de sedación hacia las víctimas, pues tenemos 5 casos. Vean cómo en estas estadísticas reportadas, pues vamos viendo un aumento de los casos de un año a otro. ¿Vale? De acuerdo a esta investigación que hace la ODI, los estados en los que se han detectado estos abusos pues son Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Oaxaca, Morelos, Veracruz, San Luis Potosí, Tabasco, Coahuila y Baja California. No están diciendo que son los únicos estados donde se comete este tipo de situación, pero sí son los que han tenido pues denuncias sobre este tipo de situaciones. Y precisamente pese a los intentos que ha tenido la ODI para documentar y denunciar estos casos, pues las autoridades se muestran renuentes a iniciar una investigación
empiezan a obstaculizar este tipo de situaciones. Lo que es más grave en este tipo de cosas, buscan una conciliación entre los padres de familia y el instituto o la escuela. ¿Sale? Tratan de mediar, o sea, el fiscal, el MP, toma el papel de mediador y tratan de mediar ahí la justificación. O la escuela, los directivos tratan de mediar por parte eh, personal de forma particular con los papás de los niños, de las niñas agredidos, tratan de mediar la situación y tratar de llegar a un arreglo económico. Esta es una situación pues sumamente eh, crítica, lamentable y que las autoridades tienen conocimiento de esto y sin embargo pues no realizan algún tipo de políticas criminológicas adecuadas a poder investigar, a poder prevenir este tipo de situaciones. ¿Sale? Eh, esta información se tergiversa, esta información se, 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 se esconde por parte de las autoridades, por parte de las escuelas, se niega, bajo la idea todavía de manchar su estatus o su estigma como institución. ¿Sale? Entonces, este tipo de situaciones de el abuso sexual, la violencia sexual infantil, va a tomar otro matiz con la producción de material pornográfico con infantes. Entonces, aquí también hacemos una acotación importante. El término de pornografía infantil ya no es tan utilizado, no es tan referenciado de acuerdo al estado del arte de la investigación del abuso sexual infantil. Ya no le llamamos pornografía infantil, dado que de acuerdo a los estándares, por ejemplo, de instituciones de investigación criminal eh, de Colombia ellos empiezan a manejar que la pornografía es un concepto que se aplica a situaciones de participación de adultos teniendo actividades, situaciones de índole sexual. Entonces hablamos de pornografía en ese sentido. Cuando se involucra a infantes, niños, niñas y adolescentes, cuando se involucra a ellos, el término cambia a material de abuso sexual infantil en este caso. Entonces ahora ya no se le llama, o ustedes verán en algunos reportes de investigación, en algunos informes de policía de investigación, que ya no se tiende a utilizar el término pornografía infantil, sino ahora se empieza a utilizar el término MASI, M-A-S-I, MASI, que significa material de abuso sexual infantil. Y es precisamente en lo que en una gran cantidad de veces en los que ocurre este tipo de situaciones, pues estos videos tienden a convertirse en este tipo de MASI y empieza a ser comercializado en diferentes contextos, en diferentes lugares, con diferentes personas. ¿Vale? Entonces, no hay todavía una situación que nos pueda garantizar eh, una situación de seguridad con nuestros infantes, una situación donde el entorno escolar, académico, donde acudan los niños, niñas y adolescentes, pues sea realmente un entorno seguro para que puedan prevenirse este tipo de situaciones. De igual también se pone en tela de juicio los procesos de contratación del personal escolar, tanto a nivel educativo como a nivel administrativo. ¿Cuáles son los filtros? ¿Cuáles son los mecanismos de selección del personal? ¿Qué tipo de evaluaciones psicológicas se le realiza a este tipo de personas para poder tener algunos indicadores, no perfiles, indicadores psicosociales que aumenten la factibilidad de que pudiesen cometer este tipo de situaciones? ¿Sale? No sé si hasta ahorita alguien tenga alguna duda, quiera comentar algo, quiera manifestar alguna situación. Con todo gusto lo o la podemos escuchar, o le podemos escuchar.
Gerardo Garrido, buenas tardes. Hola maestro, muy buenas tardes. Te escucho. Em, sí, gracias, gracias por brindarme el acceso. Em, Hace algún tiempo cuando estaba en la universidad tuve una maestra que estuvo trabajando en fiscalía en varios casos de abuso y ella decía que el hecho de hablar de abuso sexual también era como mal usado, Ujú, ya que, y nos daba su teoría o su hipótesis, su ujú, planteamiento, como usted lo quiera ver. Decía que el abuso sexual no siempre tiene que ser a través de actividades sexuales. ujú, Se explicaba algo y yo solamente se lo comento, no es porque quiera profesar lo que la maestra me comentó en algún momento. Nos explicaba que a veces, como adultos, abusamos sexualmente de los infantes sin tener que agredir su libertad sexual, sino refiriéndose a lo que es el género sexual. Por ejemplo, la mamá que deja a la hija quizá mayor o que ya puede valerse por sí sola, y también le deja el cuidado de los hermanos menores. Y ella nos decía que eso también es un abuso por el género sexual. ujú, Eh, por otro lado, el abuso a lo que sería el género masculino, el hecho de que, pues como es niño, es varón, pues él puede hacer cosas peligrosas. Él puede, no sé, y por en México, que vamos por los garrafones de agua a la tienda, a veces los garrafones son muy pesados, ujú, pero como es varón, él puede hacerlo. ujú, Como esto nos manejó varios ejemplos respecto al abuso del género sexual. ujú, Podríamos catalogarlo de una manera, pues, más crítica de esta manera, ¿no? ujú. Entonces, se los comento porque en ese momento, pues sí nos dejó pensando y ahorita que estamos hablando sobre el abuso sexual y lo que son, pues, las violaciones sexuales, considero que quizá de alguna manera podría ser, ah, no sé, informativo, quizá podríamos tomar alguna, mm, no lo sé, alguna idea de esto que les acabo de decir, no lo sé, maestro. Gracias. Sí, no, gracias a ti por compartir la información. Es importante y hacer aquí la acotación, fíjate, desde la perspectiva psicológica, es muy amplio el concepto o el tipo de actividad, conceptualización que podemos tener en relación a las agresiones sexuales. De hecho, pues en psicología no hay una división entre violación o abuso sexual. Para la psicología, estos son agresiones sexuales, violencia sexual. Dentro de estas categorías de violencia sexual, pues ya vamos a tener diferentes tipos de situaciones conductivas, emotivas, cognitivas que van a influir en el desarrollo, la alteración de situaciones psicosociales en los infantes, como bien lo menciona Yubisai, ¿no? El simple hecho de que los padres tengan relaciones sexuales en el mismo cuarto de los NNA, niños, niñas y adolescentes, mientras ellos están durmiendo o mientras el niño pues, es un niño de meses, pues ya es considerado también como una forma de abuso sexual. Y es muy importante partir de una conceptualización para precisamente no deambular o no tener una situación confusa que pues, se pudiese presentar en esto claramente, de lo que nosotros podemos entender como un abuso sexual, con lo que podemos entender nosotros específicamente de acuerdo, por ejemplo, aquí con Cortés y Cortés, que vamos a entender por violencia sexual infantil. La violencia sexual infantil la podemos nosotros visualizar como cualquier actividad de tipo sexual con un niño donde no hay consentimiento o este no puede ser dado, ¿sale? Entonces, el simple hecho de que un niño esté presente cuando tú tienes una actividad sexual y es un niño de meses, es un niño recién nacido, pues implica una situación de este tipo de violencia sexual infantil. Vamos a ver, Maestro, lo escucho.
Perdón que lo interrumpa. No, Y adelante. en este caso, lo que les mencionaba Ajá. sobre el abusar quizá del género sexual, ¿tendría alguna pena, algún tipo de legislación? Se tendría que entender o se tendría que analizar el caso de manera particular, porque veríamos también qué tipo de situaciones de violencia, tal vez emocional, violencia psicológica, están ejerciendo contra la persona por una situación de género. Lo que me estás mencionando en el caso de lo que estamos hablando, pues, cae dentro de unos matices de violencia de género, Sí, situaciones de exactamente. estereotipos, situaciones de, ¿cómo se llama? De abuso bueno, lo que sería el abuso en contra de los derechos de los niños también, ¿no? Exactamente, Al exactamente. impartirles o al Y exigirles actividades que no están de acuerdo a su edad, no considero que permitirles estarían vivir en un entorno armonioso, no permitirles tener un libre desarrollo de su personalidad, no permitirles tener una participación activa en situaciones de recreación. Entonces sí, se exacto. estarían vulnerando los derechos de los niños y caeríamos ahí en un tipo de violación a los del, precisamente a la omisión de cuidado o el hecho de no permitir que el niño pueda ejercer sus derechos Así es. infantiles. Sí, por supuesto que sí, así es. Excelente, maestro. Muchas gracias. A ti por compartirlo. Bien, ¿alguien más que quiera comentar algo, dar su opinión sobre este tópico que estamos hablando? Pueden abrir su micrófono, ¿eh? Sin mayor problema. Maestro, pero cuando hace referencia a otros tipos de violencia sería abuso, pero no sexual. Exactamente, Yubisay. Exactamente. Creo que se refiere el compañero al abuso de género que se tipifica como delito de género en un apartado diferente a delitos sexuales. Bien, ahí tenemos la participación de JCGG. Permítame, maestro. JCJG. Perdón, ¿alguien Eh, más está por ahí? ¿Me escucha? Hola, Aló. buenas tardes, la escucho. Buenas tardes. Ajá, lo hago referencia porque fíjese que estamos hablando de inclusive abusos en cuanto a la personalidad, el libre desenvolvimiento. Eso sería un abuso, más no un abuso sexual como tal. Quisiera que o que nos ampliara esa diferencia, ¿no? Porque creo que el abuso sexual como tal es aquello que implique lo que es más allá del género, del sexo como tal. Es decir, Ujú, no sé, yo soy de Venezuela y acá culturalmente los abuelos, las mamás, los papás, me disculpan la expresión, si no tienen conocimiento de la expresión que voy a decir, me hace saber, ¿no? Dicen el pipí es para las niñas. ujú, Entonces eso es una especie de abuso sexual, ujú, ¿correcto? Porque ya está involucrando lo que es la parte sexual del niño. Inclusive acá en Venezuela hay algo que es acto lascivo, no sé si allá en México está tipificado como tal, y es un delito de índole sexual, ujú, y no necesariamente tiene que haber penetración, ujú, ¿ok? Llámese penetración, bien sea anal, vaginal o boca, pene en boca, porque así acá está tipificado, sino que ya el hecho de tocar órganos, ya eso es un abuso o un acto lascivo como tal. Entonces sí quisiera esa distinción de lo que es el abuso, ¿ok? Porque hay muchos tipos de abuso, el abuso psicológico, sí, el hecho claro, de yo jurídicamente, centrándonos en el aspecto de sexual, cuando digamos que le ponemos apellido, ¿no? Violencia sexual, abuso sexual, violación. Jurídicamente hablando, sí hay una diferencia entre lo que es un abuso sexual y lo que es una violación, jurídicamente aquí en nuestro país. La violación pues lleva a implicar la penetración de cualquier orificio anal, vaginal, bucal, por parte con algún instrumento o con el miembro viril, con el pene, hacia una persona. Y el abuso, pues podemos tenerlo ahí desde tocamientos sin penetración, comentarios o miradas lascivas, una serie de categorías de conductas
que van a tener una insinuación o tratan de tener una connotación sexual, pero sin caer en la penetración. Entonces, ahí jurídicamente sí lo tenemos. Y por eso, entonces, Ajá, le disculpa, escucho. lo que dijeron el abuso es porque inclusive podemos presentarnos abuso y no necesariamente tiene que ser sexual. El hecho Ajá, de por abusar eso de manera emocional de un niño o de una niña o de un adolescente, ya eso es un abuso que estamos padres, madres, representantes responsables, el cuidador, quien ejerza esa custodia o inclusive hasta vecinos que tengan un grado de influencia superior sobre ese niño, esa persona, ese adolescente, ya eso es una especie de abuso como tal. Y no necesariamente tiene que ser, inclusive se presenta mucho el abuso escolar Ujú. entre docente alumno que extralimita su función y ahí es mi pregunta por que lo interrumpí. El No, no abuso se es preocupe. cuando el niño se ve vulnerado de manera psicológica de alguna forma, o sea, es cuando desequilibra su estabilidad emocional o su psiqui. Ahí es donde radica el abuso en sí, ¿correcto? Efectivamente, el abuso es cuando una persona no es capaz de poder afrontar una situación con base a sus recursos, se encuentra en una situación de vulnerabilidad o de desigualdad física, psicológica o emocional contra la persona que está ejerciendo esa conducta. Entonces va a haber una condición de desigualdad. Ese es un elemento indispensable para poder hablar de un abuso. Puede ser una situación por diferencias de edad, una situación por diferencias de lenguaje, una situación por diferencias de estimulaciones socioculturales o psicosensoriales. Vamos a tener ahí esos elementos importantes y que hay que especificar para poder hablar del abuso. Y como bien lo refiere, cuando hablamos de abuso, no solamente estamos hablando de un abuso sexual, hay otro tipo de categorías u otro tipo de dimensiones en los cuales nosotros podemos enmarcar o podemos tener al abuso. No sé si le clarifico su duda. Sí, correcto, maestro. Muchas gracias. ¿Sí? Perfecto. No, muchas gracias a usted por su participación. Les voy a pasar este pequeño video. Me indican, por favor, si lo pueden escuchar. Lo voy a dejar correr y me dicen si sí. Pongamos que me llamo Ana. ¿Sí lo logran escuchar? Escucha. ¿Sí? Sí, maestro. Vale, lo dejo correr. Pongamos que me llamo Ana. Tengo 28 años. Nací y crecí en España, en una ciudad mediana. Siempre fui una niña bastante feliz. Me gustaba jugar a construcciones y tocar el piano. A los 7 años, un familiar muy cercano empezó a abusar sexualmente de mí. Recuerdo perfectamente el día. Nunca lo conté entonces. No sabía qué estaba pasando. Sabía que no estaba bien y tenía miedo. Crecí así, como si fuera dos personas. La Ana pequeña y asustada que recibía la visita de ese hombre muchas noches y otra Ana, risueña y habladora, temerosa de que alguien descubriese lo que estaba pasando. A los 12 años tomé algo de fuerza, pero mi abusador empezó a hacerme chantaje. Me compraba regalos y luego me decía que era una puta por haberlos aceptado, que si lo contaba, todos iban a pensar lo mismo, que en el fondo me gustaba. Me dijo que rompería mi familia si hablaba, que mi madre sufriría mucho. A los 16 años traté de quitarme la vida. Me corté las venas, pero mi tía me encontró. Me llevaron al hospital y yo solo quería que me dejaran allí, ingresada, todo para no tener que volver a casa. Tampoco entonces se lo conté a nadie, no pude. Dijeron que tenía depresión y me mandaron de vuelta. Recomendaron que viera a un psicólogo. Empecé a tener problemas de alimentación. Él se asustó y ya casi no venía a visitarme. A
A los 18 años salí de mi casa, elegí una carrera lo más lejos posible de mi ciudad y apenas he vuelto. Ahora he buscado ayuda para superar lo que me ocurrió y ya sé que soy una superviviente, que algún día quizá pueda contarle a mi madre todo. De momento no, sé que va a sufrir. Me estoy recuperando y sé que nada de aquello fue mi culpa. He rehecho mi vida y ahora estoy intentando tener mi propia familia. He sobrevivido. Ahí tenemos un video que ejemplifica muchas veces este tipo de situaciones, lo que puede ocurrir, lo que sucede con algunas personas y precisamente, bueno, entramos a esta parte de la violencia sexual infantil, que la vamos a entender como cualquier actividad de tipo sexual con un niño donde no hay consentimiento o este no puede ser dado. Esta situación puede manifestarse, de acuerdo a este autor, en dos dimensiones, en dos niveles, que se producen a través del uso de la fuerza o la amenaza de uso, independientemente de la edad de los participantes, porque también hay casos donde adolescentes abusan de niños, niños abusan de niños, entonces muchas veces, ¿eso también es abuso sexual? Pues sí, abuso sexual, de violencia sexual infantil en este caso, pues sí, sí estamos hablando de este tipo de situación, independientemente de la edad, pero se está produciendo esta situación por el uso de la fuerza o amenaza de uso. Todos los contactos sexuales entre un adulto y un niño, independientemente de si hay engaño o si el niño entiende la naturaleza sexual de la infancia. ¿Sale? Dice Yubisai, existen estadísticas que establecen que el 80% de las niñas, adolescentes o mujeres son o han sido víctimas de abusos sexuales, sobre todo en países en donde, sobre todo en países en los que el patriarcado es predominante. Efectivamente, lo que mencionábamos, ¿no? Hay una mayor incidencia de agresiones hacia mujeres y niñas que en varones, y efectivamente el mayor porcentaje de agresores son los varones en este tipo de situaciones. Dice Cristian Cabanzo, buenas tardes, ¿podría comentar un poco sobre el uso del abuso sexual como falta de acusación, frecuencia característica? Sí, más adelante lo vamos a comentar. Vamos a ver este tipo de situaciones, porque también hay muchos, vamos a llamarlo así, mitos acerca de la declaración de un niño sobre la violencia sexual infantil y bajo qué situaciones o contextos estos pueden ocurrir, ¿sale? Entonces les digo, estas son las dos dimensiones, las dos áreas donde vamos a ver principalmente este tipo de violencia sexual infantil, ¿sale? Entonces, asimismo, el contacto sexual entre un niño pequeño y otro de mayor edad puede también ser abusivo si existe una diferencia significativa de edad o desarrollo, haciendo al niño más pequeño incapaz de dar su consentimiento. Y veíamos esto, ¿no? Aquí vemos lo que mencionaba Yubisai, la cuestión de la vulnerabilidad, la cuestión de una diferencia significativa entre varias situaciones, capacidad de cognición, capacidad de discernimiento, capacidad para tomar soluciones, para valerse por sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando hay una diferencia abismal entre este tipo de situaciones, podemos hablar de que es alguien vulnerable para la otra persona. Vemos ahí otro comentario, dice Pablo Martínez, hola maestro, le escribo desde Argentina, ¿qué tal? Un gusto. Aquí se está sustituyendo el término abuso sexual infantil por abuso sexual contra la infancia, aludiendo a que el abuso no tiene nada de infantil, sino que implica una grave agresión a NNA. Por eso se enfatiza lo de la infancia. No lo utilizan aquí en México. No, aquí en México todavía no tenemos este cambio legislativo. Me imagino que es una cambio de un concepto jurídico, ¿no? Que están utilizando en lugar de abuso sexual infantil,
por abuso sexual contra la infancia. Sería interesante ver los elementos por los cuales lo están mencionando dentro de lo que tú estás mencionando, que consideran que el abuso, al ponerle el adjetivo infantil, piensan que es como una especie de juego, de diversión. Quiero pensar que por eso dicen que no tiene nada de infantil. Entonces, pues, sonaría más correcto abuso sexual contra la infancia. Es un término que es interesante analizarlo. Pero aquí también es importante esto. Independientemente del cambio de nombre en una legislación, no hay que perder, de hecho, no hay que perder de vista la conducta que se está presentando. Muchas veces un gran error que suele ocurrir en las legislaciones es que la ciencia la tratan de adaptar a un concepto jurídico, a un concepto normativo, el término científico, cuando debería ser al revés. El término jurídico o el marco jurídico se debe de adaptar a lo que científicamente estamos teniendo, a lo que científicamente estamos hablando, ¿vale? Entonces sí, es importante tomar en cuenta estos puntos. Muy bien, gracias por tu participación, Pablo. Entonces, de acuerdo a esto que estamos viendo, el hecho de que alguien pueda ser sometido a una violencia sexual, que estaríamos hablando de un delito violento, se catalogaría como un delito violento, pues implicaría la alteración de sus diferentes áreas y esferas cognitivas, conductuales y afectivas. Y esto básicamente pues es la labor que vamos a tener nosotros como forenses, indagar cuáles de estas áreas, cuáles de estos elementos se están alterando o se están manteniendo, y poder explicar por qué no hay una alteración, o poder explicar por qué sí hay una alteración. Hay un sesgo cognitivo muy importante en las víctimas de violencia sexual, y va muy de la mano también con lo que mencionaban ahorita, ¿no? Hablar de las falsas acusaciones. ¿Cuándo a una víctima le vamos a creer y cuándo a una víctima no le vamos a creer? ¿Cuándo una víctima va a estar diciendo la verdad? ¿Cuándo una víctima va a estar mintiendo? Haciendo referencia a estas partes de las falsas acusaciones. Uno de los primeros elementos que tendríamos nosotros que tomar en cuenta o visualizar así de entrada para ver si es una falsa acusación o no, es preguntarnos qué gana la víctima mintiendo, qué gana la víctima falseando, qué beneficio va a tener la víctima, para qué va a mentir, cuál es su motivación. Ahí tendremos que hablar de la motivación. Tendremos que ver cuál es la motivación y la intención que tiene la víctima para falsear esta denuncia. Acuérdense que en la evaluación forense, a diferencia de la evaluación clínica, pues nosotros vamos a tener o nos vamos a enfrentar a varios fenómenos como la simulación, la disimulación y la sobresimulación, ¿saben? Entonces, cuando se hace una evaluación psicológica por daño psicológico, pues generalmente va a haber algún beneficio para la persona. En algunos casos tratan de obtener un beneficio económico por situación ahí del abogado, en otras situaciones. Muchas veces a la víctima ni siquiera se le pregunta qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, qué es lo que está buscando. Y así hagan de cuenta que es como por machote, automáticamente dice la víctima necesita terapia, la víctima necesita dinero. Muchas veces la víctima no necesita esto, necesita otro tipo de situaciones, un acompañamiento psicológico, puede ser para que la persona pueda ser reintegrada a su trabajo, para que la persona pueda regresar a su área laboral, para que la persona sea reinsertada a su comunidad, en algunos casos de grupos vulnerables, comunidades indígenas, para que la persona pueda, perdón, para que la persona pueda solicitar un préstamo
para iniciar un negocio, la terapia no va para todos. La terapia se piensa que es como expofacto para cada uno de las víctimas que necesita terapia, y pues esto no es así, no va por ahí. ¿Sale? Entonces, cuando nosotros analizamos los efectos, hay que tomar en cuenta 4 variables que debemos de atender. El estilo de la persona, es decir, cómo es la persona, qué disposiciones tiene. Ahorita lo vamos a ver con mayor detenimiento, este tipo de elementos. Los contextos culturales, el entorno, la familia, los amigos, contextos situacionales, el momento en el que está ocurriendo el hecho, qué es lo que está pasando, por qué hay algún tipo de situación que la pudo colocar en un contexto de vulnerabilidad a la víctima. La etapa de desarrollo psicológico. Para poder hacer esto, es recomendable que usen lo que se conoce como el modelo ecológico de la violencia. No sé si ustedes ya conozcan este modelo ecológico, si en anteriores clases yo creo que ya les han mostrado el modelo ecológico de la violencia, que precisamente es una herramienta muy útil que vamos a tener al momento de estar trabajando violencia, porque nos va a indicar toda la serie de factores, tanto individual, familiar, comunitario, social, que va teniendo la persona, para poder, perfecto, Jessica, para poder tener elementos con los cuales nosotros podamos detectar la vulnerabilidad de la persona, las deficiencias de la situación familiar, de pareja, económica, que está pasando la persona, y eso nos permita situarla en un nivel donde nosotros podamos ver por qué pudo ser fácilmente víctima de este tipo de situaciones. ¿Sale? Entonces, entendamos esto dentro de las consecuencias psicológicas de haber vivido un delito violento. No siempre van a ser las mismas en las personas. ¿Sale? Anteriormente se hablaba de un perfil de víctima. Las peticiones, por ejemplo, del Ministerio Público en las fiscalías era determinar si la persona tiene perfil de víctima de violencia sexual infantil, de violación, de abuso sexual, pero manejaban así la palabra perfil, ¿sale? Esto no va a ser factible, esto no va a ser posible que todas las personas reaccionen de la misma forma a un evento de violencia sexual. En el caso de la violencia sexual infantil, pues el impacto de este ataque violento puede ser explicado a través de las siguientes variables, es decir, no todos los infantes van a tener las mismas consecuencias, y más que consecuencias vamos a hablar de indicadores psicológicos. Hay una gama de variables que van a influir para que el infante pueda o no pueda desarrollar secuela psicológica. Por ejemplo, tenemos la frecuencia del ataque. No es lo mismo que la agresión se haya producido en una sola exhibición a que haya sido reiterada, a que la persona esté cautiva o haya estado cautiva y continuamente la hayan agredido sexualmente. La relación o proximidad que se mantiene con el agresor. De igual forma, aquí hablando de la violencia sexual infantil. De acuerdo a los estudios, nos indican, estudios especializados en esto, nos indican que va a haber mayor afectación en el infante o en la infanta cuando el agresor es una persona conocida, cuando el agresor es alguien que se conoce, y puede ser alguien de, por ejemplo, de la misma familia. ¿Vale? Entonces, ahí vamos a tener mayor afectación por parte del niño, niña o incluso adolescente. ¿Vale? La intensidad del ataque. Cuando hablamos de esta intensidad del ataque, hablamos también sobre el nivel de violencia que se está utilizando. Si es una violencia física, si es una violencia psicológica, o si se está encubriendo esto como una especie de juego, como una especie de dinámica infantil. ¿Sale? Vamos a hablar también de las estrategias de afrontamiento.
que van a estar relacionados con un peor o mejor ajuste psicológico. Hay un documental que me gustaría que lo vieran, si no lo han visto, que cuando tengan oportunidad, digo, no se los presento ahorita porque nos acabaríamos ya el tiempo que tenemos definido sobre esto, que se llama Líbranos del Mal. Está en YouTube, ahí en el documental. Y es precisamente sobre un documental de varios infantes que fueron agredidos sexualmente por un sacerdote y hacen el seguimiento desde que eran infantes hasta la etapa adulta, cómo esto ha ido influyendo en diversas áreas de su vida y cómo esto va generando un panorama completamente diferente a estos chicos, a personas adultas ahora. A pesar de que fueron agredidos por la misma persona, bueno, ven que el tipo de ataque no fue el mismo, todas estas variables se empiezan a analizar y empiezan a ver de que, bueno, pues no vamos a tener un perfil tal cual, sino vamos a tener indicadores que están asociados con la vivencia de este tipo de situaciones. Nos decían que aquellas personas que evitan hablar de la situación, evitan hablar del tema, evitan tratar este asunto, pues van a tener un peor ajuste psicológico conforme van creciendo, a diferencia de aquellos que van teniendo un procesamiento de aproximación al hecho. Esto tiene que ver también pues, con las atribuciones de culpa de la víctima, ¿no? Si la víctima dirige la responsabilidad del abuso, de la violencia hacia sí misma, se culpa por haber permitido la situación, se culpa por haber permitido la conducta, o culpa directamente al agresor, o culpa a otras personas, por ejemplo, a la familia, ¿no? En este documental ahí se ve cómo algunos de estos niños culpan a la familia en su momento de la situación que ocurrió. Hablamos también de los factores de protección previos al ataque. Todas estas variables que estamos mencionando van a ser importantes que ustedes las atiendan, las investiguen al momento de realizar la entrevista, porque esto les va a dar a ustedes la pauta para definir si cómo es el curso de evolución del daño psicológico, ¿vale? Estas variables van a ser muy importantes que ustedes las tengan. Esta información es indispensable, que cuenten con ella. ¿Cómo la van a obtener? A través de la entrevista. La entrevista es nuestra herramienta fundamental en este tipo de situaciones. Más que una prueba psicométrica, la entrevista debe ser apropiada y acorde para el infante. Y seguir, como lo ha mencionado el doctor Aurelio, el doctor Bren, la maestra Valeria, seguir con nuestros estándares de cientificidad a través del uso de protocolos, el uso de manuales, el uso de guías que tengamos de intervención forense, teoría de psicología, y la entrevista o la entrevista por excelencia a utilizar en este tipo de situaciones de violencia sexual infantil, pues es el llamado protocolo de Michigan. Y aquí van a venir una serie de elementos, de pautas que nosotros debemos de seguir para el trabajo con infantes. ¿Sale? Bien, vamos a dar una pequeña pausa de 5 minutitos, por favor, y regresamos con ustedes. Claro, maestro, gracias. ¿Vale? 5 minutitos.
Bien, regresamos. Entonces hablamos de estas variables que les digo, este es el eje importante, la información trascendental que nosotros vamos a estar utilizando al momento de hacer nuestra evaluación. ¿También? Entonces debemos de tomar en cuenta estas atribuciones de culpa, las estrategias de afrontamiento, los factores de protección previos al ataque. Por ejemplo, si la persona estaba asistiendo a intervención psicológica o si la persona ya había pasado por una situación similar a esto y recibió atención médica, psicológica, incluso espiritual, situaciones que le pudieron ayudar a la persona y prepararla para un momento, un desarrollo adecuado al hecho. De igual forma, esto, verlo a situaciones posteriores, como les diga, elementos que hayan influido para que la evolución del daño psicológico no fuera significativo y la persona volviera a tener un desenvolvimiento lo más similar o lo más parecido a previo a situaciones antes del ataque. ¿Sí me logran escuchar bien? ¿Sí se ven las diapositivas? Sí, Perfecto. Entonces también hablamos de factores de vulnerabilidad preexistentes y posteriores. Puede ser también que la persona, en este caso el niño, esté viviendo en un ambiente hostil, un ambiente familiar hostil, tenga problemas académicos, tenga dificultades en el trato o la interacción con sus papás estén viviendo una situación de separación. Había por allí, yo había leído en alguna ocasión, ya tiene mucho tiempo de esto, era una teoría, una postura que se tenía. Hablaban de que cuando los papás se enteraban del abuso sexual del infante, de la violencia sexual que el niño había sido sometido, en un caso puede ser en la escuela, planteaban ese ejemplo, me acuerdo que lo planteaban, cuando los papás se enteraban de que el niño había sido víctima de violencia sexual en la escuela. Los papás iban a reaccionar de una manera violenta, iban a culparse papá y mamá de la situación. Y todo esto, al visualizarlo o al atestiguarlo el infante, lo asumía como que él era el culpable de que sus papás incluso se llegaran a separar, de que sus papás se pelearan. Entonces decían que el niño asumía esta situación de que, chin, ¿para qué lo dije? ¿Para qué abrí la boca? Si estoy ocasionando toda esta situación. Y planteaban ellos la hipótesis de que realmente lo que generaba la afectación en el desenvolvimiento del infante era la reacción violenta de los progenitores más que la misma situación de violencia sexual. Era una hipótesis que manejaban estas personas. Entonces, pues, es un elemento también que analizaríamos. No estamos diciendo que la reacción de los papás va a generar, pero sí influye en la evolución del daño psicológico. ¿Sí? Los factores relacionados con la situación de la víctima, que tiene que ver, por ejemplo, con la edad, ¿vale? Con los problemas que pudiese tener, por ejemplo, con su grupo de pares, el tiempo de agresión al cual haya sido sometido la víctima, ¿saben? Si fue, como les digo, si fue en una sola exposición, si fue de manera reiterada, si fue en una sola exposición, si fue en un tiempo prolongado, la forma de daño al cual fue víctima esta persona. Todos estos factores los debemos de analizar, los debemos de recapitular. ¿Por qué? Vuelvo a insistir, las consecuencias psicológicas de un delito violento como este que estamos hablando, pues van a ser completamente diferentes en todas las personas. Estas variables nos van a ayudar a explicar el curso de evolución del daño psicológico.
Cuando observamos que en este curso de evolución de daño psicológico hay ajustes, pues nosotros podemos hablar de la existencia de un daño psicológico. Valga pues, ¿para qué vas a arreglar algo que viene funcionando normalmente? Arreglas algo que presenta un problema, arreglas algo que ya no te está funcionando. Cuando hablas de un ajuste, cuando hablas de un arreglo, pues estamos hablando de un indicador de la existencia de daño psicológico. Y recuerden esto, los seres humanos somos entidades biopsicosociales. Por ende, no van a existir perfiles de víctimas. Es mejor, en lugar de hablar de perfil de víctima, que hablemos mejor en términos de indicadores psicológicos. ¿Vale? No sé si queda claro esta parte de las variables que influyen en la evolución del daño psicológico. ¿O alguien por ahí tiene alguna duda? Maestro, Les escucho, buenas tardes. buenas tardes, maestro. Yo tengo duda referente en cuanto a eso que habla, a esta parte sobre el perfil. Más que nada, cuando a nosotros nos solicitan eso, me han solicitado muchas veces esta parte de determinar el perfil de la víctima, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo podríamos responder, no? Así igual, no es posible determinar, ¿no? O un perfil de la víctima como tal por los diferentes factores que los que comentamos en este momento, ¿no? Y también podríamos... Exactamente. Sí, perdón por interrumpirla, dígame. Sí, no, iba a comentar que sí, también ahí es conveniente poner, entonces, especificar, por ejemplo, esta parte de, lo que se podría proporcionar, ¿no? Determinar tal es los indicadores psicológicos que presentan, ¿no? Y darlos. Los cuales, y podría complementarlo, ¿no? En fulanito de tal se encuentran los siguientes indicadores psicológicos, ya empieza a mencionarlos, los cuales están asociados o están vinculados con personas que han vivido o han sido víctimas de violencia sexual infantil. Ah, ok. Ya con eso digamos que cierra el candado, ¿no? O sea, pues sí tiene estos indicadores, pero ¿qué? Pues estos indicadores están asociados, están relacionados o están vinculados con personas que han vivido violencia sexual infantil. De hecho, pues la parte, digamos que eso es la conclusión, ¿no? Lo que va a concluir. Pero la parte rica, como siempre les digo yo, la parte de la carnita, pues es el análisis y la discusión forense, donde ustedes van a explicar por qué sí estos indicadores están en relación o están vinculados con una violencia sexual infantil. Y ahí van a citar pues, sus teorías explicativas que van a tener. Y hacer hincapié, ¿no? Esa parte del perfil. El perfil no lo podemos explicar, no podemos tener un perfil debido a que hablaríamos que todas las personas van a reaccionar de la misma manera. De hecho, esa parte del perfil ustedes lo pueden abarcar en la parte de la discusión forense, explicar por qué no hablamos de perfiles. Más bien hablamos de indicadores psicológicos. Más que en las conclusiones lo podría usted abarcar en la parte del análisis y la discusión. Que bueno, sabemos que generalmente se van a la parte de la conclusión, ¿no? Pero para que puedan entender esas conclusiones, pues... Sí, es lo único que leen. Sí, que se remitan a la parte del análisis y la discusión, que es lo bueno ahora, ¿no? De los juicios orales o la parte de la oralidad cuando vamos a testificar que tenemos el tiempo y el espacio para poder explicar de manera detenida por qué estamos arribando a esas conclusiones. Pero sí, sí, le digo y le creo, ¿no? Que le piden constantemente el perfil, porque también a mí. Yo laboro en la Subdirección de Evaluación Psicológica del Tribunal Superior de Justicia, de aquí de la Ciudad de México. Entonces aquí hacemos evaluaciones, tanto de derecho penal, derecho civil, derecho familiar, justicia para adolescentes, para sistema penitenciario. Y es común también que nos lleguen estas peticiones, ¿no? Hablar del perfil de víctima, víctima de violencia sexual, perfil de víctima de violencia de género, perfil de víctima de tortura. Entonces, como todos quieren hablar de una serie de perfiles, pero precisamente eso yo les explico, de que no hablamos de perfiles porque eso indicaría que todas las personas van a reaccionar de la misma manera.
Entonces, mejor hablar de indicadores psicológicos porque eso va a abrir la puerta al análisis de todas estas variables que acabamos nosotros de comentar. Y precisamente estas variables pues, las tenemos que ir desarrollando en esta parte de análisis y discusión forense. O sea, acuérdense de ese modelo, ¿no? Que nos ha explicado el doctor Aurelio. El modelo ideográfico, la parte ideográfica y la parte nomotética. ¿Qué encuentro yo en mi evaluado versus con lo que me dice la bibliografía especializada? ¿También? No sé si le resuelvo su duda. Sí, maestro, gracias. ¿Mm? Y recuerden esto, la cuestión del daño psicológico tiene que ver también con la percepción que la víctima va a tener sobre la intencionalidad. ¿Sale? Janet Núñez dice, el uso del término víctima es parte del derecho. Fíjate que esta parte de las terminologías también es muy importante porque pues, el término víctima no es un elemento, no es un constructo jurídico solamente, ¿no? Alguna vez en una evaluación de competencias parentales, yo escribí que la persona tenía un déficit en habilidades parentales. Y el abogado me trató estuvo un buen rato preguntándome que por qué utilizaba yo la palabra déficit, si el término déficit era de la economía y que solamente la economía podía utilizar el término, la palabra déficit. Entonces aquí también podemos nosotros caer en esta situación de que no podemos hablar de víctima porque eso es un concepto del derecho. No es un constructo jurídico, ¿vale? No es un constructo meramente jurídico, el derecho no tiene una exclusividad sobre la palabra víctima, ¿no? Entonces, hablamos de una situación de personas que han vivido violencia sexual infantil, que han vivido violencia de género, o personas que han experimentado este tipo de fenomenologías, pero la palabra víctima sí no es exclusiva del derecho, ¿sale? Como cuando te dicen, es que esto ya no es psicológico. ¿A dónde llega la jurisdicción de la psicología? ¿Sale? Pues hablando de esto del daño, esto está en función de la percepción que va a tener la persona sobre la intencionalidad, sobre las reacciones de las personas que están alrededor del contexto de vida, de su capacidad de afrontamiento, de la edad, de la etapa del desarrollo. Por eso, centrándonos en esta parte de las víctimas infantiles, víctimas infantes, es imprescindible considerar su capacidad memorística, verificar si puede recordar detalles del hecho y de situaciones que pueden haber ocurrido en su momento cercano al evento, así como el manejo cognitivo que tanto sus recursos personales facilitan o contribuyen en sentido negativo a la afectación que se presenta. A lo que voy. Algo importante complementando estos indicadores psicológicos también va a ser el análisis del discurso del infante, ¿sale? Este análisis del discurso será muy importante que nosotros lo podamos someter a un estudio tomando en cuenta diferentes estrategias que podemos tener. Tenemos el SBA, CBCA, vienen siendo partes ahí que van muy conjuntas, delineadas. Tenemos otras estrategias también ahí de análisis del contenido de la información en el discurso de los niños. Por eso es muy importante lo que les decía, la entrevista. La entrevista va a ser nuestra parte medular de nuestra evaluación, independientemente de las técnicas o pruebas que ustedes vayan a utilizar. La entrevista. Si ustedes hacen una entrevista adecuada, una entrevista completa, en cuestión de la información que están recabando, van a tener mucha información de dónde van a poder sustentar su trabajo, su evaluación. Ahora bien, también hay que tener un conocimiento sobre las etapas del desarrollo del infante, ¿sale? Bien sabemos que hay una evolución
de sus capacidades cognitivas, y esto va a estar asociado al desarrollo madurativo. Tenderán a usar mayor o menor cantidad de palabras, mayor o menor cantidad de expresiones, pues dependiendo de la edad y de la estimulación sociocultural que hayan tenido. Las agresiones sexuales nos describen que no, bueno, nos mencionan que las agresiones sexuales sobre infantes, pues no se van a describir fácilmente, debido a que quien las comete busca ocultar su intención, usa el juego para encubrir sus acciones, siendo que en diversas ocasiones, pues el niño no se da cuenta de lo que está sucediendo. ¿Sí? Y de acuerdo a Sorensen y Snow, estos autores nos explican que la revelación del hecho en los niños que experimentaron violencia sexual se va a dar en 4 fases. Esto también es muy importante. Al momento en que ustedes estén buscando información del evento, que revisen la carpeta de investigación, el expediente judicial, y que vean la situación, el contexto, el lugar, el tiempo en el cual el niño hizo la revelación, debemos de tomar en cuenta estas 4 fases. La fase de negación. El niño evita la situación debido al impacto y a la sorpresa. El niño niega todo hecho. El niño dice que no ocurrió nada. ¿Sale? Viene la fase de la revelación. Ocurre paulatinamente, se comentan cosas aisladamente, hace preguntas, aporta información parcial. Cuando se siente confiado, pues va a informar de todo lo ocurrido. Entonces empiezan a indagar así a cuentagotas, a darle información. Oye, ma, ¿qué pasaría si un maestro le hace esto a un alumno? Oye, ma, ¿es normal que los primos jueguen a este tipo de cosas? Preguntas que no van a incluirlo de manera inicial y que van a sacarlas en cualquier momento, no en una situación específica. Están comiendo, están viendo la tele, están jugando, y ahí es a donde el niño va a soltar esta información. ¿Sale? La fase de retractación, el niño niega el hecho porque puede darse cuenta de las consecuencias o porque se siente presionado por la familia. Dice, no, mira, ya empecé a sondear el asunto, empecé a preguntar por esto básico, y pues mira ya cómo están reaccionando, ya mira cómo están diciendo las cosas. Entonces, pues no, entonces dice el niño, no pasó nada, yo nunca dije eso, y si lo dije, pues estaba mintiendo, no me acuerdo, y ya de ahí al niño no lo sacan de un no, en esta fase de la retractación. ¿Sale? Y llegamos a la 4ª fase, que es la reafirmación. Esta va a ocurrir después de un periodo de tiempo prolongado, pues el infante vuelve a hablar del asunto, al haberlo aceptado, vuelve a tratar de expresar la situación por la que ha vivido, lo que ha acontecido, y entonces pues ahí ya viene de nueva cuenta todo esta revelación sobre el asunto. Entonces recuerden estas 4 fases: niega, revela, vuelve a negar y vuelve a aceptar. Entonces este dicho o esta situación donde el niño cambia de versión sin la influencia de alguien externo, sin influencia de alguna asesoría jurídica, pues es algo normal que va a ocurrir. ¿Sí? De hecho, es algo esperado para alguien que ha vivido este tipo de violencia sexual infantil. Tener estos cambios en cuestión de la negación y afirmación. ¿Sale? ¿Según qué autor son estas fases? ¿Qué autor, maestro? Disculpe. Discúlpeme, no le entendí. Digo, ¿según qué autor son estas fases? Sorensen y Snow. Ok. Ajá. Sorensen y Snow. Nos hablan que son estas 4 fases de evolución del discurso que va a tener el infante. ¿Saben? Entonces, por ello va a surgir una duda cuando el menor es presentado ante una autoridad y pues de manera rápida y fluida explica una agresión sexual cuando se presume que el hecho ocurrió recientemente.
también nos hablan de que algo de lo que menos quieren hablar o lo último que quieren hablar los infantes agredidos de violencia sexual, pues es del hecho, ¿sale? Es de lo último que desean hablar. Van a hablarles de otra cosa, van a hablarles de otra situación, pero lo último que van a querer referenciar es sobre esta situación. Y entonces, aquí hay que captar estos momentos. Me ha tocado niños que llegan a evaluación y después de saludarlos, de iniciar la plática, una conversación, les pregunto por qué están, si saben por qué están aquí, y dicen, sí, vengo a hablar de lo que me hizo mi papá, ¿qué te voy a dibujar? Vengo a hablar de lo que me hizo mi tío, ¿qué te voy a dibujar? O sea, los niños ya vienen con una predisposición y ya automáticamente con la idea de que tú les vas a poner a dibujar, ¿no? Como parte de tu recopilación de información. Entonces es importante estar atento a este tipo de reacciones que van a tener los infantes al momento de estar referenciando este tipo de situación. Entonces, de acuerdo, por ejemplo, a López Lloros, Maestro, quizás, perdón, lo escucho. quizás eso que comentó, ¿no? De la predisposición que tienen los infantes, pues por las series, por toda la información masiva, ¿no? TikTok y todas las redes sociales, pues los muchachos muchas veces ven esto repito, en las series, en Netflix, y como comenta, como es lo más popular y lo más visto, pues ya llegan con esas espada desenvainada, ¿no? Sí, y también obedece mucho también a una cuestión o una influencia jurídica, ¿no? Un asesoramiento jurídico, que le explican al niño qué es lo que vas a hacer, qué te van a preguntar, e incluso se muestra un tipo de aleccionamiento que puede tener el infante o el adolescente en cuanto a la intervención pericial que nosotros estamos haciendo. Entonces, es importante tomar en cuenta estos detalles, estos elementos. Me ha tocado también niños que ya vienen con todo su kit de trabajo, ya traen sus colores, su goma, sus sacapuntas. Cuando tú le dices, mira, aquí ya tengo todo listo, y sacan su maletín, ¿no? Así que, caramba, tú traes mejor instrumental que el que tiene uno, ¿no? Entonces, eso también te va hablando de la predisposición que va teniendo el infante. Entonces, relacionado con esto, les digo, López y Orozco nos habla que de un 20 al 30% de las víctimas pues van a permanecer estables emocionalmente después de haber sufrido una agresión sexual. Entre el 17 y el 40% van a presentar algunos cuadros psicopatológicos establecidos y el resto puede experimentar síntomas de uno u otro tipo. ¿Sale? Entonces, volvemos a lo mismo. No hay un perfil, no hay una reacción única, no hay una tipología de respuestas como cuadros clínicos, que algunas veces lo mencionaban por ahí, que van a presentar las personas que sufrieron, bueno, los niños, niñas, que sufrieron violencia sexual infantil. Ya entrando a esta parte final, toda esta presentación se las voy a hacer llegar con la maestra Valeria, para que la puedan tener ustedes, con algunos otros elementos que pudieran, sugerencias, por ejemplo, de pruebas psicológicas que pudiesen llegar a utilizar. Ahí también vendrán en este documento que pueden ser de utilidad al momento de hacer su evaluación. Entonces, esto es importante, hablar de esta evolución del daño psicológico. Vean, generalmente cuando las personas o las evaluaciones psicológicas se realizan, déjenme ver si puedo aquí. Sí. Maestro, disculpe. La escucho. En cuanto a lo que comentaba sobre que hay niños que llegan así, bueno, me generó duda porque sí, yo creo que más bien cuando eso pasa es como usted comenta, ¿no? O sea, cuando ya van aleccionados, ¿no? Porque realmente, o sea, bueno, a mí no me ha tocado así como que ya lleguen muy predispuestos y eso, lo que sí, ahí es donde me dio duda porque lo que sí me ha pasado es que es que a veces ellos llegan ya como con una idea de lo que van a hacer, pero independientemente de cuando el asesor jurídico les explica, es cuando los papás les dicen, vas a ir con la psicóloga o no, con el psicólogo y te va a poner a hacer unos dibujos, o te va a poner a que le cuentes, ¿no? O te va a preguntar algunas cosas. Entonces, creo que, bueno, no sé si también iría por ahí, ¿no? O sea, esta parte de que los niños lleguen así, porque en lo regular,
más bien llegan todo lo contrario, ¿no? Pues llegan a veces hasta asustados, extrañados, de a dónde Es- van, ya. Estos van a ser elementos importantes que debemos de checar nosotros. Ujú, Esos son, ¿por qué está llegando hacia el niño? ¿Por qué está llegando con tanta familiaridad? ¿Qué es ujú, lo que está ocurriendo ahí? ¿Cuál es la historia previa de ello, no? ujú. Preguntarle qué te dijeron, cómo te lo dije, bueno, qué te dijeron, cuándo te lo dijeron, qué hiciste un día antes de la evaluación. Eso es muy importante, ¿no? Pregúntale, ¿qué hiciste un día antes de la evaluación? Ujú, ¿No? Ah, pues me llevó a mi papá al cine, me llevó a comer, me llevó a mi mamá a platicar con el licenciado, qué sé yo. ujú. Porque ahí va a ser también un elemento importante, nuestra línea base para poder explicar tal vez el comportamiento que estamos viendo. Eso es muy importante, Sí. ¿sí? Y va mucho de la mano con esto. Miren, cuando se hace una evaluación de daño psicológico, generalmente las personas van a evaluar en este circulito, bueno, medio circulito que les hice, que es donde está la funcionalidad, es decir, las personas, los psicólogos forenses, tienden a evaluar aquí, en este momento. Entonces, si tú evalúas aquí, o tomas nada más de información, esto que estoy rayando, pues ya no vamos a ver el desarrollo del daño, ya no vamos a ver ninguna afectación, simplemente vamos a ver que pues, la persona está estable. Y dices, la persona no tiene ninguna alteración, no tiene indicador, pero el hecho de que una persona no tenga indicadores de que esté bien, no implica que la persona no haya vivido, es aquí donde lo estoy marcando, no haya vivido la alteración, la violencia. La persona sí sufrió una violencia, pero no desarrolló afectación, en este caso. ¿Sí me explico? ¿Por qué no desarrolló afectación? Pues porque aquí van a venir en esta rayita azul, que estoy marcando, van a venir todas las variables que estuvimos platicando hace ratito. El tiempo, la duración, la frecuencia del ataque, la relación con el agresor. Todo eso va a explicar esta evolución del daño psicológico. Por eso también tiene que ver mucho también si la persona está asistiendo a terapia. Si la persona está asistiendo a terapia psicológica, también va a haber influido la evolución del daño psicológico. Entonces, las evaluaciones que nosotros hacemos, puede ser también el otro caso, ¿no? Que les pongo acá. Pues la persona sí tiene una afectación. Pues sí, pero hay que ver por qué esta afectación ha ocurrido. O sea, no nada más es responder si tiene afectación o no tiene afectación, sino es explicar precisamente para eso, Janet, para hacerles entender a los operadores de justicia que no necesariamente una persona va a tener afectación por haber vivido violencia. Entonces, no puede haber desarrollado violencia. ¿Se acuerdan de ese caso, por ejemplo, también fue un parteaguas en el estudio de la violencia sexual, el caso que fue llamado el caso de la manada allá en España, de una chica que fue agredida sexualmente por 5 sujetos en una fiesta, pero como la chica no tuvo ninguna reacción, la chica se quedó pasmada, el juez, el juez entendió de que esas relaciones sexuales habían sido de mutuo acuerdo, porque la chica no había reaccionado, no había mostrado ninguna renuencia. Entonces, pues ella estaba consintiendo las relaciones sexuales. Entonces, pues, eso fue un parteaguas para el estudio del daño psicológico. De tal forma, recuerden, ya para finalizar esto, una evaluación psicológica en cuestión de violencia sexual infantil, incluso también de adultos, va a ser un estudio retrospectivo. De hecho, toda evaluación psicológica es un estudio retrospectivo, porque no vamos a analizar solamente esta partecita del presente. Esto no lo vamos a analizar nada más, sino tenemos que irnos hacia atrás, conocer las condiciones de la persona previas. No lo puedo dibujar bien. Bueno, aquí dice previa, ¿no? Condiciones previas al ataque, para hacer precisamente esa configuración, esa comparación entre lo que era necesariamente debe haber una agresión visible.
Pues no necesariamente, bueno, como te digo, el tipo de agresión, el tipo de violencia, el tipo de frecuencia de ataque, no necesariamente va a dejar una agresión física, porque puede ser violencia sexual, pero no con un contacto físico. Puede ser a la exposición solamente. Entonces, no necesariamente va a haber una agresión visible. Estas ideas son precisamente estos sesgos cognitivos que muchas veces van a tener los operadores de justicia, de que pues no estás llorando, no estás lesionada, el dictamen médico no menciona ninguna alteración, ¿sale? O sea que sí, ya te entendí, Wendy, o sea que las autoridades o los operadores de justicia necesariamente quieren que haya una agresión visible, sí, ahí sí. Y son precisamente esos sesgos cognitivos con los cuales nosotros continuamente nos vamos a estar enfrentando y por eso pues yo aplaudo en todos ustedes pues el tiempo que están dando para su capacitación, para su formación en este tipo de menesteres, que servirá para que puedan hacer ustedes una adecuada praxis pericial. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ya vamos terminando con esto. Les digo, de todos modos, yo les voy a mandar esta información. Se las voy a hacer llegar a través de la maestra Valeria. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que tengan. Digo, el tiempo es muy cortito el que tenemos, pero Maestro, la escucho. cuando no hay esta parte, ¿no? Que comenta la compañera Wendy, bueno, es que también Ya se le fue el audio. Ya me ha no. tocado mucho esta parte de no tiene afectación física, o no hay algo en cuanto al examen físico, y si de repente tampoco hay en el psicológico, nosotros cómo podemos, pues de alguna forma salvaguardar esa parte. Digo, en los de violación, o delitos sexuales, pues creo que siempre hay, ¿no? Ujú. Y no es de alguna forma, es de otra, pero sí me ha tocado mucho esta parte de que las víctimas llegan y mencionan es que como no hubo físico, no pasa nada, ¿no? Sé que eso no nos toca a nosotros, porque esa es la parte legal, ¿no? Jurídica, no, a nosotros no nos corresponde. No, pero a Pero ¿cómo nosotros, podemos nosotros ajá, dar un poco más nosotros sí como de fuerza explicamos en eso? Pues, en ese sentido de que la persona, bueno, pues, no está presentando indicadores psicológicos, pero el hecho de que no presente indicadores psicológicos no significa que no que haya no haya sucedido. vivido ese tipo de conductas. Es, por ejemplo, en la tortura. En Ujú, el protocolo de Estambul, me han tocado varios casos donde la persona no tiene indicadores psicológicos de tortura. No hay secuelas psicológicas de tortura, pero eso no implica que el evento de tortura no haya sucedido. Y es ahí donde debemos de acotar una gran diferencia en que nuestra evaluación psicológica no es sinónimo de una investigación criminal. O sea, ujú, se piensa que lo que dice el psicólogo ya es la verdad definitoria, la verdad absoluta del caso. No, no es cierto, es solamente una prueba pericial, pero vas a tener otros elementos más con los cuales se necesita iniciar una investigación criminal para definir si hubo o no hubo. Las secuelas es una cosa completamente diferente. ujú. Entonces, sí, especificar y claramente cuando hay oportunidad, yo se los digo, espérate, no tomes como sinónimo de investigación criminal a mi peritaje. Tú necesitas iniciar una investigación criminal por los hechos que se están denunciando. Que no haya secuelas psicológicas o que no haya indicadores psicológicos no significa que no ocurrió el hecho. Entonces, eso es algo que debemos de especificar claramente en nuestro dictamen. El hecho de que no haya secuelas, indicadores psicológicos asociados con la vivencia de violencia sexual o de tortura, en el caso que estén investigando, no implica que la persona no lo haya vivido. Para ello se necesita una investigación criminal. ¿Lo podemos citar así? Y por supuesto, ¿Y en por qué supuesto, parte? ¿En qué parte del dictamen? nuestra parte de análisis de resultados, o Ujú, incluso como conclusiones, como sugerencias. ujú. Si el hecho de que no encontramos indicadores no implica que la persona no haya vivido o no haya experimentado. Se sugiere seguir con la investigación criminal. Sí, sí podemos. Por supuesto que podemos.
Ok. como menciona la Maestro, la escucho. pero en el caso de que, o sea, ya tenemos un sistema de justicia deficiente. Entonces, si nosotras ponemos recomendaciones, que se sugiere que continúen con la investigación porque que no haya, por ejemplo, rasgaduras o que no haya, por ejemplo, un indicio o signos de estrés postraumático debido a la violación, no quiere decir que no haya habido, pero, o sea, lo podemos poner, pero ya dependerá de ellos si continúan con la investigación o no, porque Y lamentablemente nosotros no somos no somos los que guiamos toda la investigación, sino otra cosa sería. Pero no va a quedar en nosotros de que no hagamos un trabajo adecuado, o sea, unas buenas praxis periciales. El hecho de que no lo hagan o no lo hagan no va a ser justificación para que nosotros no lo pongamos o no lo explicamos. Porque al momento de que alguien pueda denunciar al sistema por violencia judicial, pues nosotros vamos a mostrar de que hicimos nuestra parte. Nosotros coadyuvamos para que se siguiera la investigación. Pero como bien lo dice usted, si estas personas deciden no seguir con ella o no mantenerla, eso ya le corresponde a ellos. Y esa va a y ser responsabilidad. Ujú. en ese caso nosotros sí podríamos, por ejemplo, que sepamos de algún caso que nosotras sí hicimos un buen trabajo, podríamos denunciar que no se hizo el debido proceso para acceder a la justicia más Pues, adelante o algo así. pues precisamente cuando la persona haga esa denuncia, su dictamen va a ser un sustento o un elemento probatorio de que se sugirió, se recomendó seguir. Sí, por supuesto. Entonces les digo, hay otros elementos más. Nuestro dictamen es eso, un dictamen nada más, no es una investigación criminal. La investigación criminal va a recopilar o va a mostrar, va a utilizar otro tipo de elementos, otro tipo de situaciones con los cuales se tendrán que trabajar. Pero tramposamente piensan que el dictamen psicológico es una investigación criminal. ¿Vale? Espero que esto haya sido de ayuda y aporte para todas ustedes, que les haya servido. Digo, el tiempo es pequeño, pero cualquier duda, cualquier comentario que yo pueda apoyarles a ustedes, ahí les dejo mis datos. Tienen el WhatsApp, el correo electrónico, la página de Facebook, y con todo gusto yo podamos tener interacción, contacto y pues vernos en alguna otra oportunidad. Yo les agradezco mucho su tiempo, su atención. Les digo, les hago pasar este material junto con algunos otros artículos que les van a ser de utilidad, ¿vale? Muchísimas gracias, maestro. Seguimos en contacto. Muchas gracias. Que Gracias, tengan una maestro, bonita que tengan tarde. una excelente noche.